Soy Federico Fernández. Tengo 73 años. Un hombre que dedicó toda su vida a construir un imperio de construcción en Málaga, España, solo para ver a mi única hija Sofía clavarme un puñal en el corazón. Ese día solo buscaba un poco de paz en mi villa junto al lago de Granada, el lugar donde mi difunta esposa Isabel y yo soñábamos con pasar nuestra jubilación. Pero lo que recibí fue una traición que nunca olvidaré. Si alguna vez has sentido que tu corazón se rompe por la persona que más amas, sigue leyendo. Y si esta historia te toca el alma, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué harías en mi lugar. Estaba sentado en el asiento trasero del coche, aferrando mi bastón con fuerza, sintiendo el dolor articular que se extendía desde las rodillas hasta la cadera. A mis 73 años, cada viaje largo es un desafío, pero le pedí a mi chofer Miguel que me llevara a la villa junto al lago de Granada. Ese lugar lo compramos hace más de 40 años, cuando mi empresa de construcción empezó a prosperar. Elegimos cada ladrillo, cada ventana, soñando que sería el lugar donde envejeceríamos juntos tomando café en la terraza contemplando el lago brillar bajo el sol andaluz. El lago de Granada, con sus aguas cristalinas y las colinas que lo rodean, siempre me hacía sentir que Isabel aún estaba allí sonriéndome. Isabel falleció hace 3 años por una enfermedad cardíaca y desde entonces la villa es el último lazo que me une a ella. Ese día, tras meses agotadores en Málaga, necesitaba esa paz más que nunca. Cuando el coche se detuvo frente a la verja de la villa, respiré profundamente y saqué del bolsillo el pañuelo bordado con la inicial I de Isabel. Siempre lo llevo conmigo cuando vengo aquí, como si ella aún estuviera a mi lado susurrándome que todo estará bien. Mis dedos acariciaron el bordado sintiendo el calor de los recuerdos. Miguel me ayudó a bajar del coche, mis piernas temblaban en el camino de piedra que lleva a la terraza. Levanté la vista y mi corazón pareció detenerse. Sofía, mi hija, estaba allí apoyada en la barandilla con una taza de café en la mano, su cabello negro brillando bajo el sol de la tarde. A su lado estaba Diego, su esposo, luciendo incómodo con una bata blanca. Reían y charlaban, sus voces resonaban en el aire tranquilo como si esta fuera su casa, no la mía. Sofía, llamé con la voz débil tratando de mantener la calma apoyándome en mi bastón. ¿Qué haces aquí? Sofía se giró su mirada fría sin un ápice de sorpresa como si supiera que vendría. Papá, no puedes estar aquí, dijo con un tono cortante como un cuchillo. Este es nuestro fin de semana romántico con Diego. Solo estás estorbando. Vete. Diego bajó la mirada evitando mis ojos murmurando algo inaudible, pero Sofía no se detuvo. Frente a Elena, la empleada que ha trabajado para nuestra familia durante más de 20 años, soltó una risa burlona, su voz resonando como una sentencia. Estás viejo, papá, aferrándote a cosas que ya no te pertenecen. Esta es nuestra casa ahora. Sus palabras fueron como un puñal en mi pecho. Elena, de pie cerca de la puerta, bajó la cabeza, sus ojos llenos de compasión pero impotentes. Miré a través de la ventana del salón y mi corazón se apretó. El retrato de Isabel que colgamos cuando compramos la villa había sido descolgado, reemplazado por un espejo moderno y ostentoso. Sofía, dije con la voz temblorosa por el dolor articular y la ofensa, ¿qué has hecho con el retrato de tu madre? Encogió los hombros con una sonrisa despectiva. Lo cambié. El espejo queda mejor con el nuevo estilo. Apreté el pañuelo de Isabel en mi bolsillo sintiendo que su memoria estaba siendo profanada. A mis 73 años sabía que no podía dejar que las emociones me dominaran, pero mi corazón latía más rápido y un leve dolor torácico me obligó a sacar una pastilla del bolsillo tragándola con el agua que Miguel me trajo rápidamente. Elena se acercó susurrando con voz temblorosa. Señor Federico, doña Isabel nunca habría permitido esto. Esta villa es el alma de su legado. Intenté mantener la calma respirando profundamente para calmar mi corazón. En ese momento, Juan, el jardinero que ha cuidado el jardín de la villa durante más de 3 décadas, apareció desde un rincón del jardín con una mirada triste. Se acercó a mí y habló en voz baja para que Sofía no lo oyera. La señorita Sofía trajo a los padres de Diego la semana pasada, señor Federico. Midieron las habitaciones y hablaron de mudarse como si ya fuera su casa.
Sentí la sangre subir a mi cabeza, el dolor torácico regresó, pero apreté mi bastón para mantenerme en pie. Esto no era un impulso repentino, Sofía había planeado apoderarse de la villa desde hacía tiempo. Buscando otra pastilla, en mi bolsillo, mis dedos tocaron un objeto duro y frío, la llave dorada de repuesto de la villa. Sofía había dicho que ella tenía la única llave. Entonces, ¿de dónde salió esta? La había copiado un acto de traición calculado. Miré a Sofía, la niña que solía acurrucarse en mis brazos cuando Isabel murió, que me llamaba papá, con una sonrisa radiante. Ahora estaba allí, fría como si yo fuera un intruso en mi propia casa. Diego, aún evitando mi mirada, murmuró: «Sofía, tal vez tu padre solo quiere descansar». Pero ella lo cortó con un tono gélido. «No, Diego. Papá tiene que irse ahora». Me quedé allí sintiendo que el lago de Granada observaba en silencio el colapso de una parte de mi corazón. Pero entonces miré a Sofía a los ojos y en lugar de dolor una chispa de determinación comenzó a arder en mí. «Sofía», dije con voz pausada pero firme, apretando el pañuelo de Isabel. «Puedes echarme hoy, pero no puedes quitarme lo que tu madre y yo construimos con toda nuestra vida». Ella soltó una risa despectiva, sus ojos llenos de desafío. «Inténtalo, papá». Me di la vuelta, caminando lentamente hacia el coche, cada paso pesado como una batalla. Miguel me ayudó a subir, sus ojos llenos de preocupación. Cuando la puerta se cerró, miré por la ventana y vi a Sofía y Diego volver a la terraza riendo como si yo nunca hubiera existido. Apreté el pañuelo de Isabel sintiendo que ella me susurraba: «Federico, no dejes que te quiten tu dignidad». En ese momento supe lo que tenía que hacer. Esto no era solo sobre una casa, era sobre mi autoestima, el legado de Isabel y mío, sobre levantarme a los 73 años, aunque mi corazón estuviera dolorido. Cuando el coche comenzó a alejarse de Granada, abrí mi teléfono. La pantalla estaba vacía, sin mensajes ni llamadas, solo una notificación recordándome tomar mis medicamentos. A esta edad me di cuenta de que solo me quedaban los recuerdos y una hija que se había convertido en una extraña. Pero la llave en mi bolsillo, las palabras de Elena y la revelación de Juan encendieron una chispa en mí. Ya no era el padre dispuesto a ceder. Sofía pensaba que podía sacarme de su vida, pero no sabía que he pasado 4 décadas luchando para construir todo lo que tengo. Y no iba a dejar que me lo quitara tan fácilmente. A veces el amor familiar nos ciega ante la traición, pero la dignidad es la chispa que nos hace levantarnos sin importar la edad. Aprendí que proteger un legado no es solo mantener una casa, sino mantenerse fiel a uno mismo. Mientras el coche me llevaba de regreso a Málaga, comencé a pensar en los próximos pasos. Sofía había cruzado una línea, pero no iba a dejar que ella controlara esta historia. Llamaría a Javier Morales, mi antiguo abogado, para asegurar la propiedad de la villa. Y encontraría una forma de darle a Sofía una lección, no por venganza, sino por justicia. Si quieres saber cuál es mi plan, sigue leyendo el próximo capítulo. Te prometo que te sorprenderá. 3 días después de que me echaran de la villa junto al lago de Granada, el lugar donde mi difunta esposa Isabel y yo vertimos sudor y lágrimas para construir, mi hija me llamó por teléfono y lo que dijo casi me hizo dejar de respirar. No fue solo una traición, fue un puñal que cortó profundamente el honor familiar que he protegido toda mi vida. Si alguna vez has sido herido por la persona que más amas, sigue leyendo. Y si esta historia te hace hervir la sangre, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué harías frente a una crueldad como esta. Estaba sentado en mi pequeño despacho en Málaga con una taza de té de manzanilla fría sobre la mesa, intentando aliviar el dolor persistente en las rodillas. El dolor articular se ha convertido en un compañero constante, pero ese día mi corazón pesaba más que cualquier molestia física. Miré por la ventana, la luz dorada de Málaga se filtraba, pero no podía disipar la oscuridad que sentía dentro. Saqué del bolsillo el anillo de boda de Isabel, un recuerdo que siempre llevo conmigo, y el frío del oro parecía recordarme los años que pasamos construyendo todo juntos, la empresa de construcción, la villa y una familia que creía que siempre estaría unida. El teléfono vibró y el nombre de mi hija apareció en la pantalla. Respiré profundamente preparándome, pero no estaba listo para lo que iba a escuchar.
Papá, la villa ahora pertenece a los padres de Diego, dijo con una voz fría como el hielo a través de la línea. La necesitan más que tú. Está prohibido que vayas allí. Me quedé atónito, la mano temblorosa sobre el bastón, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se derrumbara. ¿De qué estás hablando?, respondí con la voz débil, pero tratando de mantener la calma. Esa es mi casa. Tu madre y yo dedicamos 4 décadas a construirla. Pero un dolor torácico repentino me obligó a detenerme, y mi mano buscó torpemente la caja de pastillas en la mesa, tragando una píldora para el corazón con un sorbo de té frío, intentando calmar los latidos desbocados. Ella soltó una risa burlona cargada de desprecio. Eres demasiado egoísta, papá. La villa es una carga para ti ahora. Ya llevé los cubiertos de plata de mamá a la casa de los padres de Diego. Ellos los apreciarán más. Sus palabras fueron como un puñal. Los cubiertos de plata, un regalo de boda que Isabel amaba, eran los que usábamos en las cálidas cenas familiares en Granada. Cada cuchara, cada plato, llevaba los recuerdos de las veces que reíamos juntos en la mesa, cuando mi hija aún era la niña que se acurrucaba en mis brazos llamándome papá. ¿Cómo te atreves a tomar las cosas de tu madre?, pregunté con la voz temblorosa por la ira y el dolor. Ella no se inmutó. Mamá estaría avergonzada de ti aferrándote a una casa que nunca usas. Ya preparé los documentos para entregársela a ellos. ¿Crees que puedes detenernos? El dolor torácico regresó más intenso, obligándome a respirar lentamente para mantener la calma. Sus palabras desenterraron un recuerdo doloroso. Isabel, en sus últimos días, acostada en la cama del hospital, con los ojos llenos de preocupación, mientras tomaba mi mano. Ten cuidado, susurró nuestra hija, nos ama pero a veces pone sus intereses por encima. Sé fuerte, cariño. Su profecía se hacía realidad, rompiéndome el corazón. No puedes quitarme el legado de tu madre, y mío, dije con la voz débil pero cortante, nunca. Ella rió con fuerza, su voz llena de confianza. Llevé a los padres de Diego a ver la villa el otoño pasado. Aman el lugar y lo merecen más que tú, que solo vienes a recordar. Apreté el anillo de boda de Isabel, el frío del metal como un recordatorio de la promesa de proteger lo que construimos. Pero entonces, en su furia, ella dejó escapar un detalle que me dejó atónito. No intentes resistirte. Firmé tu nombre en los documentos para entregar la villa. ¿Qué crees que puedes hacer? Dejé de respirar, dándome cuenta de que mi hija no solo quería tomar la villa, sino que intentó engañarme con una falsificación legal. El dolor torácico volvió a arder y busqué otra pastilla con las manos temblando. Su crueldad era como sal en una herida abierta. En ese momento el teléfono vibró con un mensaje de mi prima Sofía. Envió un correo diciendo que no estás en tus cabales, que necesitas entregar la villa para protegerte. Es verdad, me quedé helado, sintiendo como si el mundo entero me diera la espalda. No solo quería la villa, estaba tratando de humillarme ante la familia, difundiendo rumores de que estaba loco. Me dejé caer en el sillón, la mano temblorosa, colocando el anillo de boda en la mesa. Al hacerlo, derribé un pequeño cuaderno de la estantería y la letra de Isabel apareció. Si nuestra hija intenta tomar lo que es tuyo, sé fuerte. Ella no entiende el valor de lo que construimos. Sentí las lágrimas arder en mis ojos, dándome cuenta de que Isabel había previsto este día hace mucho tiempo. Ese cuaderno era como una luz en la oscuridad, avivando la fuerza que pensé que había perdido. «Ha sido demasiado lejos», dije con la voz baja pero afilada. «Esto es el legado de tu madre y mío, no algo que puedas tomar». Ella se burló por el teléfono. «Intenta detenerme». Colgué por primera vez desde que nació, negándome a seguir hablando. Mi corazón latía con fuerza, pero no solo por el dolor, una llama de determinación comenzó a arder en mí. Miré la foto de Isabel en la mesa como si me dijera, no dejes que te quite tu dignidad. No tenía tiempo para ceder. Ella pensaba que podía manipularme, pero no sabía que he pasado 4 décadas luchando para construir todo lo que tengo, y no dejaría que lo destruyera. El amor familiar a veces nos ciega ante la manipulación, pero la verdad, aunque duela, es la chispa que despierta la dignidad. Aprendí que proteger un legado no es solo mantener una casa, sino mantenerse fiel a uno mismo. Cuando dejé el teléfono con la mano aún sosteniendo el anillo de Isabel, supe que tenía que actuar.
Llamaría a Javier Morales, mi antiguo abogado, para revisar los documentos y asegurar la propiedad de la villa. Y encontraría una manera de darle una lección a mi hija, no por venganza, sino por justicia. Si quieres saber qué plan tracé para enfrentar su conspiración, sigue leyendo el próximo capítulo. Te prometo que te sorprenderá. 3 días después de la impactante llamada de mi hija, mi pecho seguía oprimido como si su traición hubiera dejado una cicatriz que no sanará. He pasado toda mi vida construyendo un legado, mi empresa de construcción, la villa junto al lago de Granada y una familia que pensé que siempre estaría unida. Pero ahora tengo que luchar para conservarlo. Para mí no es solo una casa. Es una promesa a Isabel, mi esposa, que se fue hace 3 años. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a un ser querido para proteger lo que valoras, sigue leyendo. Y si esta historia te toca el corazón, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué harías cuando el mundo parece darte la espalda. Estaba sentado en mi pequeño despacho en Málaga con una taza de té de manzanilla aún tibia sobre la mesa, intentando aliviar el dolor persistente en las rodillas. La luz de la mañana de Málaga se filtraba por la ventana iluminando la foto de Isabel, en el escritorio su sonrisa gentil como un consuelo silencioso. Saqué del bolsillo un viejo reloj de bolsillo, un regalo de Isabel cuando compramos la villa, su cristal opaco por los años, pero aún cargado con su calidez. El dolor articular se ha convertido en un compañero constante, pero ese día cedía ante un dolor más profundo, la crueldad de mi hija. Sabía que mi cuerpo ya no era el mismo. Cada paso era un desafío y necesitaba aliados para enfrentar la conspiración de mi hija. Tomé el teléfono y marqué el número de Javier Morales, mi abogado de confianza durante más de 15 años. Javier, dije con la voz ronca, la mano temblando sobre el bastón. Necesito asegurar que la propiedad de la villa sea inexpugnable. Mi hija está intentando quitármela. Javier, con voz calmada pero teñida de preocupación, respondió: Federico, las disputas familiares son complicadas, pero protegeremos tu propiedad. Hizo una pausa y añadió en tono más bajo: Acabo de descubrir que ha contratado a un agente inmobiliario en Granada para tasar la villa. Planea venderla sin consultarte. Me quedé atónito, sintiendo la sangre subir a la cabeza, la mano apretando el reloj de Isabel. Mi hija no solo quería tomar la villa, quería convertir el legado de Isabel y mío en dinero. Hazlo lo más rápido posible, Javier, dije con la voz temblorosa pero decidida. No quiero perderla. Al colgar, un leve dolor torácico me obligó a sentarme buscando una pastilla para el corazón en la caja sobre la mesa, tragándola con un sorbo de té. Miré el reloj, recordando el día en que Isabel me lo dio cuando estábamos en la terraza de Granada, contemplando el lago brillante. Aquí envejeceremos, dijo ella con una sonrisa radiante. Pero ese recuerdo fue rápidamente reemplazado por otro más doloroso, el aniversario de la muerte de Isabel el año pasado, cuando mi hija se negó a venir diciendo que estaba ocupada de vacaciones con Diego. No hagas un drama, papá, mamá ya se fue, dijo con frialdad. Ese dolor ahora se convertía en la fuerza para proteger la villa, el último lugar que guardaba su memoria. Llamé a Carlos, el nieto de un viejo amigo, un joven experto en tecnología de Málaga. Carlos, dije con voz seria, necesito que me ayudes a convertir la villa en una lección para quienes quieren apoderarse de ella. Carlos, con el entusiasmo de la juventud, respondió al instante: Señor Federico, vi cómo lo trató en la celebración del año pasado. Lo regañó frente a todos, pero usted siguió sonriendo. Lo ayudaré por respeto. Sus palabras me reconfortaron como una brisa fresca en medio de una tormenta. Le expliqué la idea: un sistema de casa inteligente con sensores de movimiento, luces parpadeantes, altavoces con anuncios y agua que se activa automáticamente, transformando la villa en una casa embrujada de alta tecnología. Carlos asintió con los ojos brillando. Esto será una obra maestra, señor. Nunca olvidarán esta lección. En ese momento el teléfono vibró y la voz de Miguel, el mayordomo de la villa, durante años, sonó preocupada. Señor Federico, ella me pidió limpiar la villa para los nuevos dueños. No podía hacerlo sin consultarle primero. Sentí la sangre subir a la cabeza, pero sonreí, tenía un aliado. Gracias, Miguel, dije, déjamelo a mí.
Sus palabras confirmaban que mi hija ya estaba actuando para apoderarse de la villa. Pero también encendían mi determinación. No podía instalar el sistema yo mismo. Mi cuerpo no lo permitía, pero 4 décadas gestionando proyectos de construcción me habían enseñado a dirigir. Carlos, dije con voz firme, haremos que lo lamenten. Pero entonces un mensaje de mi hija me heló la sangre. Si no entregas la villa, le diré a todos en Málaga que eres un viejo egoísta que abandona a la familia de Diego en apuros. Sentí el corazón apretarse no solo por el dolor, sino por su crueldad. No solo quería la villa, quería destruir mi reputación en Málaga, donde he construido mi prestigio toda la vida. Me dije a mí mismo, no ganará. Recordé 1985 cuando superé a un gran competidor en la construcción comprando un terreno clave justo bajo sus narices. Ese espíritu revivió en mí aunque mi cuerpo estuviera más cansado que nunca. Mientras hablaba con Carlos, abrí un cajón viejo buscando documentos para enviar a Javier. Un sobre cayó y la letra de Isabel apareció. Federico, si nuestra hija intenta tomar la villa, usa tu inteligencia. Ella no entiende el valor de lo que construimos. Me quedé atónito con los ojos ardiendo, acariciando las palabras como si Isabel aún me hablara. Ella había previsto este día como un ángel guardián desde el más allá. Ese sobre fue la chispa final que necesitaba para llevar a cabo el plan. Ya no era el padre manipulado. Era Federico Fernández, el hombre que construyó un imperio desde cero y protegería mi legado. Una traición puede herir profundamente, pero también despierta la fuerza oculta dentro de nosotros. Aprendí que aunque el cuerpo se debilite, la inteligencia y la dignidad pueden impulsarte a luchar especialmente por lo que más valoras. Al dejar el sobre de Isabel con la mano aún temblando por la emoción, supe que mi plan estaba listo. Con la ayuda de Carlos y Javier, transformaría la villa en una lección inolvidable para mi hija y la familia de Diego. Si quieres saber cómo convertí la casa en una pesadilla tecnológica, sigue leyendo el próximo capítulo. Te prometo que te sorprenderá. Una semana después de que la conspiración de mi hija rompiera mi corazón, estaba sentado en un coche dirigiéndome a la villa junto al lago de Granada, el lugar donde Isabel y yo construimos nuestro sueño. Esta vez no iba en busca de paz. Iba a convertir la casa en una lección inolvidable para aquellos que querían robar mi legado. Con la salud debilitada y el corazón apesadumbrado, sabía que estaba entrando en una batalla, pero no dejaría que mi hija ganara fácilmente. Si alguna vez has tenido que usar tu ingenio para proteger lo más preciado frente a una traición, sigue leyendo. Y si esta historia te mantiene en vilo, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué harías en mi lugar. Estaba sentado en el asiento trasero del coche, aferrando mi bastón, intentando aliviar el dolor articular que se extendía desde las rodillas hasta la cadera. La luz del sol de Granada se filtraba por la ventana, haciendo que el lago brillara como un espejo de plata, pero esa belleza no podía disipar el dolor en mi corazón. Saqué del bolsillo un viejo reloj de bolsillo, un regalo de Isabel cuando compramos la villa, su cristal opaco cargado con los recuerdos de los años felices. Acaricié suavemente el reloj, sintiendo como si Isabel me susurrara, «Mantén nuestro sueño». Miguel, mi chofer y mayordomo de confianza durante años, me miró por el retrovisor con voz preocupada. «Señor Federico, ¿está seguro de que está bien? Este viaje es largo para usted». Sonreí débilmente con la voz ronca. «Estoy bien, Miguel, solo llévame a la villa, esta es mi batalla». A mi lado estaba Carlos, el nieto de un viejo amigo con los ojos brillando de entusiasmo juvenil. Llevaba una maleta llena de equipos tecnológicos, listo para hacer realidad mi plan. Cuando el coche se detuvo frente a la verja de la villa, respiré profundamente, sintiendo el corazón latir más rápido, no solo por el cansancio, sino por un recuerdo doloroso. Hace 3 años mi hija retiró en secreto 10.000 euros de mi cuenta para pagar las deudas de Diego, diciendo que era un asunto familiar, pero sin una palabra de agradecimiento. Miré a Carlos y dije, «¿Sabes? Pensé que ella entendería el valor de esta casa». Me equivoqué. Carlos asintió con voz firme. «Les haremos entender, señor. No olvidarán esta lección». Carlos comenzó a trabajar de inmediato instalando sensores de movimiento, altavoces ocultos y un proyector que creaba sombras fantasmales en el salón.
Yo supervisaba desde el teléfono evitando las tareas que requerían esfuerzo físico, pero cada instrucción que daba era precisa, respaldada por 4 décadas de experiencia gestionando proyectos de construcción. Carlos, dije con voz seria, coloca los altavoces en la esquina del salón donde la voz resuene más. Quiero que sientan el miedo. Él sonrió con los ojos brillantes. Señor Federico, este sistema los hará huir despavoridos. Colocamos un cartel en la puerta principal con letras grabadas: Bienvenidos a la casa del futuro. Entren bajo su propio riesgo. Mientras Carlos probaba el sistema, caminé lentamente hacia el salón con la mano temblorosa, abriendo una pequeña caja de madera en un estante. Dentro había una carta de amor de Isabel escrita cuando compramos la villa: Federico, esta villa es nuestro sueño. Guárdala para nuestros días de vejez juntos. Apreté la carta con los ojos ardiendo y la motivación para proteger la casa se volvió más fuerte que nunca. Susurré para mí mismo: Isabel, no dejaré que nos la quiten. Pero entonces el teléfono vibró con una serie de mensajes de mi hija que me helaron la sangre. No intentes detenernos. Antonio y Carmen llegarán mañana por la mañana para tomar la villa. No puedes hacer nada. Apreté el bastón y le dije a Carlos: tenemos que ser más rápidos que ellos, Carlos. No hay tiempo que perder. Cuando Carlos activó el sistema de prueba, las luces parpadearon intensamente. El agua brotó de los grifos del baño y una voz fría resonó desde los altavoces. Intrusos, salgan inmediatamente. Sonreí satisfecho con la perfección del plan, pero una parte de mí sentía tristeza al pensar en la ruptura con mi hija. Ella solía ser la niña que corría tras de mí en este jardín riendo bajo el sol de Granada. Ahora era una extraña dispuesta a vender el legado de su madre. En ese momento un ruido de coche sonó fuera de la verja. Era mi hija. Hice una señal rápida a Carlos para que apagara el sistema con el corazón, latiendo con fuerza un leve dolor torácico, obligándome a respirar lentamente. Ella entró con los ojos llenos de sospecha recorriendo el salón. ¿Qué haces aquí, papá? Sonreí ocultando el plan con voz tranquila. Solo reviso mi propiedad, hija. Frunció el ceño, pero no se quedó mucho tiempo marchándose con una expresión de fastidio sin sospechar lo que le esperaba. Cuando se fue, Carlos volvió con voz entusiasta. Casi nos descubren, señor, pero el sistema está listo. Cuando regresen, no sabrán qué los golpeó. Miré el lago de Granada, sus aguas brillantes, como un recordatorio de los días felices con Isabel. Recordé 1985 cuando superé a un gran competidor en la construcción comprando un terreno clave justo bajo sus narices. Ese espíritu revivió en mí, aunque mi cuerpo estuviera más cansado que nunca. Acaricié el reloj de bolsillo susurrando: Isabel, cumpliré mi promesa. Ya no era el padre manipulado, era Federico Fernández el hombre que protegería su legado y el de Isabel a cualquier costo. A veces, para proteger lo que valoras, debes usar la inteligencia en lugar de la fuerza. Aprendí que aunque estés cansado, la dignidad y la determinación pueden convertirte en un guerrero incluso cuando crees que tu tiempo ha pasado. Mientras el coche me llevaba de regreso a Málaga, sentí una extraña serenidad sabiendo que el sistema estaba listo para darle a mi hija y a la familia de Diego una lección inolvidable. Pero, ¿cómo reaccionarían al enfrentarse a mi casa embrujada? Si quieres saber qué pasó cuando cayeron en la trampa, sigue leyendo el próximo capítulo. Te prometo que te dejará boquiabierto. Una semana después de instalar la trampa tecnológica en la villa de Granada, estaba sentado en mi despacho en Málaga con el corazón latiendo rápido mientras observaba la pantalla de la cámara. Mi plan estaba listo, pero el momento en que Sofía y la familia de Diego entraran en la villa sería la prueba final. Esto no era solo una casa, era el legado de Isabel y mío, y no dejaría que me lo quitaran. Aunque mi salud estaba debilitada, sentía una llama de determinación ardiendo en mi interior. Si alguna vez has visto a un traidor recibir su merecido, sigue leyendo para descubrir cómo se desarrolló mi plan. Y si este drama te mantiene en vilo, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué opinas de esta trampa. Estaba sentado en un sillón en mi pequeño despacho en Málaga con la mano aferrando el bastón y una taza de té de manzanilla fría sobre la mesa.
La tenue luz de Málaga se filtraba por la ventana, pero mis ojos estaban fijos en la pantalla del teléfono, donde las cámaras de la villa transmitían en tiempo real. El dolor articular en las rodillas volvió a surgir, pero no le presté atención. Mi mente estaba en Granada, donde el sistema tecnológico de Carlos esperaba. Saqué del bolsillo una pequeña insignia grabada con mi nombre, un regalo que Isabel me dio cuando terminamos la villa, el metal desgastado pero aún cálido con su recuerdo. Acaricié la insignia sintiendo como si Isabel estuviera a mi lado susurrando: «Mantente firme, Federico». Cada latido de mi corazón era un recordatorio de mi promesa de proteger nuestro legado. La pantalla se iluminó. Sofía junto a Diego, Antonio, Carmen y un hombre trajeado, seguramente un abogado, aparecieron frente a la verja de la villa. Sofía lideraba entrando con confianza como si ya fuera la dueña de la casa. Se detuvieron ante el cartel de advertencia: «Bienvenidos a la casa del futuro. Entren bajo su propio riesgo». Sofía soltó una carcajada arrancando el cartel, su voz resonando a través de la cámara. «¡Qué broma ridícula! Mi padre es realmente un paranoico». Antonio asintió murmurando: «Este lugar será perfecto para nuestra nueva casa». Carmen sonrió diciendo al abogado: «Prepara los documentos, nos mudaremos pronto». Apreté el bastón con el corazón latiendo rápido, un leve dolor torácico obligándome a respirar lentamente, pero sonreí, no tenía ni idea de lo que les esperaba. Cuando entraron al salón, el sistema se activó. Las luces parpadearon intensamente, el agua brotó de los grifos del baño y una voz fría resonó desde los altavoces: «Intrusos, salgan inmediatamente». Sofía, con la confianza inicial, gritó: «¡Apágalo!». Diego corrió hacia el panel eléctrico con las manos temblando mientras presionaba botones al azar, pero cada toque solo hacía que las luces parpadearan más fuerte. El agua inundara el suelo y la voz se volviera aterradora: «Antonio y Carmen no son bienvenidos». Carmen se desplomó cubriéndose el rostro y llorando: «Esta casa sabe nuestros nombres. Está embrujada». Antonio, presa del pánico, tiró de Carmen hacia la puerta gritando: «¡Tenemos que salir de aquí!». El abogado, sosteniendo un fajo de documentos, exclamó: «Este es el nuevo contrato de propiedad». Pero el agua y las luces lo hicieron soltar los papeles, huyendo en pánico, dejando los documentos esparcidos por el suelo. Estaba sentado frente a la pantalla, con la mano temblando sobre el teléfono, controlando el sistema desde lejos. Al ver a Sofía llorando, sentí el corazón apretarse y mi dedo rozó el botón de apagado. La imagen de la pequeña Sofía corriendo tras de mí en el jardín de Granada, riendo bajo el sol, cruzó por mi mente. «Papá, te quiero», solía decir abrazándome. Pero entonces recordé sus palabras recientes: «Eres solo una carga». Apreté el bastón, acaricié la insignia de Isabel y decidí dejar que el sistema continuara. Esto no era venganza, era justicia. No podía permitir que ella se llevara el legado de Isabel, no después de todo lo que ella y yo sacrificamos. 6 horas después, la pantalla mostró cómo huían de la villa, aterrorizados y exhaustos. Sofía, con el cabello desordenado, arrastró a Diego al coche murmurando: «¿Qué ha hecho papá con este lugar?». Antonio y Carmen, con rostros pálidos, balbuceaban sobre una maldición. El abogado había desaparecido hacía mucho, dejando los documentos falsos en el suelo. Sonreí, pero una profunda tristeza me invadió. Sofía solía ser mi alegría, pero ahora la brecha entre nosotros era insalvable. Acaricié la insignia susurrando: «Lo logramos, Isabel». Pero esta victoria no era completa. Traía consigo el dolor de un padre que había perdido a su hija. El teléfono vibró con un mensaje de Miguel. El mayordomo, señor Federico, los vi correr como si los persiguiera un fantasma. Lo logró. Sonreí, pero mi corazón seguía apesadumbrado. Recordé 1985, cuando derroté a un gran competidor en la construcción con una estrategia audaz. Hoy había ganado otra vez, pero esta vez no sentía alegría. Había protegido mi legado, pero perdí lo que alguna vez fue lo más preciado: mi hija. Miré por la ventana de Málaga con la luz desvaneciéndose y me dije a mí mismo: hice lo correcto, pero ¿por qué aún duele? La justicia a veces llega con un alto costo, pero proteger lo que valoras requiere que seas firme, incluso si tu corazón se rompe.
Aprendí que aunque ganes la dignidad, no puede borrar el dolor de perder a un ser querido. Al apagar la pantalla sentí una mezcla de serenidad y tristeza. Sofía y la familia de Diego habían aprendido su lección, pero esta batalla no había terminado. Regresarían y yo necesitaba estar preparado para enfrentarlos cara a cara. Si quieres saber qué pasó cuando me paré frente a ella, sigue leyendo el próximo capítulo. Te prometo que no podrás apartar la vista. Después de ver a Sofía y a la familia de Diego huir despavoridos de la villa de Granada, pensé que había ganado. Pero en el fondo sabía que esta batalla no había terminado. Volverían, y esta vez tendría que enfrentarme cara a cara con mi hija, la niña que una vez fue mi mundo entero. Aunque mi salud está debilitada, sentía una llama de determinación ardiendo en mi corazón, lista para proteger el legado de Isabel y mío. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a un ser querido para defender tu honor, sigue leyendo para ver qué hice. Y si este drama te mantiene pegado a la pantalla, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué harías frente a una traición como esta. Estaba sentado en el pequeño salón de mi casa en Málaga, con la mano aferrando el bastón y una taza de té de manzanilla fría sobre la mesa. La luz de la tarde en Málaga se filtraba por la ventana, iluminando una foto familiar en la repisa donde Isabel y una pequeña Sofía sonreían a mi lado. Saqué del bolsillo un pequeño colgante de plata, un regalo de Isabel por nuestro 20º aniversario de boda, desgastado pero aún cálido con su recuerdo. Acaricié suavemente el colgante sintiendo como si Isabel estuviera a mi lado susurrando: «Mantén tu dignidad, Federico». El dolor articular en las rodillas volvió a surgir, pero no le presté atención. Estaba esperando la llamada de Sofía, sabiendo que no se rendiría fácilmente tras su derrota en la villa. El teléfono vibró y la voz furiosa de Sofía resonó por el altavoz. «¿Qué hiciste con la villa? Está loca. Eres un paranoico». Mantuve la calma con voz pausada. «Solo fue un fallo técnico, hija. ¿Cómo podría yo controlar esas cosas tecnológicas?», gritó con la voz temblorosa. «No finjas, papá. Te demandaré si no entregas la villa». Sonreí sabiendo que no tenía pruebas. «Inténtalo», respondí, y colgué con el corazón latiendo rápido, pero no por miedo, era la determinación de alguien que ha luchado toda su vida para proteger lo que construyó. Menos de una hora después sonó el timbre. Respiré profundamente sintiendo un leve dolor torácico y busqué rápidamente una pastilla para el corazón en la caja sobre la mesa, tragándola con un sorbo de té frío. Sofía entró seguida por Diego y un hombre trajeado, seguramente un abogado. Se plantó frente a mí sosteniendo un fajo de documentos con los ojos fríos. «Firma esto, papá, o te demandaremos en el juzgado». Diego permaneció en silencio con la mirada baja, murmurando: «Sofía, tal vez deberíamos calmarnos». Pero ella lo interrumpió con voz cortante. «Cállate, Diego». El abogado habló con tono confiado. «Señor Fernández, este es el contrato para transferir la villa a la familia de Diego. Firme ahora para evitar problemas». Los miré con la mano apretando el colgante de Isabel y respondí con firmeza: «No pueden llevarse lo que Isabel y yo construimos». Sofía gritó con voz cargada de ira: «Mamá querría que ayudara a la familia de Diego, no como tú aferrándote a la villa». Sus palabras fueron como un puñal. Recordé las noches en Granada cuando Isabel y yo le enseñábamos a Sofía el valor de la lealtad familiar. «La familia es donde nos respetamos mutuamente», decía Isabel con una mirada tierna hacia nuestra pequeña Sofía. Ahora ella traicionaba esas enseñanzas, rompiéndome el corazón. «No te atrevas a mencionar el nombre de tu madre», respondí con la voz temblando de rabia, apretando el colgante. «Isabel estaría horrorizada por tus acciones». En su furia, Sofía dejó escapar un detalle que me dejó atónito. «¿Crees que puedes detenerme? Ya firmé tu nombre en los documentos de transferencia». Dejé de respirar dándome cuenta de que había cometido un delito para apoderarse de la villa. Pero sonreí con voz tranquila. «Pagarás por eso, Sofía». Ella me miró con los ojos vacilantes, pero aún intentando mantener su confianza. «No tienes pruebas». Sabía que estaba equivocada. Javier, mi abogado, ya había confirmado que los documentos falsificados no tenían validez.
En ese momento sonó el timbre otra vez. Miguel, mi fiel mayordomo de muchos años, entró sosteniendo su teléfono con voz preocupada pero firme. Señor Federico, tengo un video de Sofía hablando con un agente inmobiliario intentando vender la villa antes de obtener el permiso. Sofía palideció gritando, «¡Estás mintiendo!». Pero Diego la sujetó murmurando, «¡Basta, Sofía!». El abogado, visiblemente incómodo, se marchó apresuradamente sabiendo que su plan había colapsado. Miré a Sofía, la niña que alguna vez fue mi mayor alegría, ahora una extraña. «Ha sido demasiado lejos», dije con voz grave y triste acariciando el colgante. «Esto no es venganza, es justicia». Cuando se fueron, me dejé caer en el sillón con la mano temblando mientras colocaba el colgante en la mesa, sintiendo como si Isabel me consolara. Recordé 1985 cuando derroté a un gran competidor en la construcción con una estrategia audaz. Hoy había ganado otra vez, pero la tristeza seguía pesando. Había protegido mi legado, pero perdí a mi hija. Miré por la ventana de Málaga con la luz desvaneciéndose en las calles familiares y me dije a mí mismo, hice lo correcto, pero ¿por qué aún duele? A veces proteger tu honor requiere enfrentarte a los seres más queridos, aunque eso te rompa el corazón. Aprendí que aunque ganes la justicia, no puede borrar el dolor de perder un vínculo familiar. Al dejar el colgante, sentí una mezcla de serenidad y tristeza. Sofía había aprendido su lección, pero sabía que no se detendría. La batalla final se acercaba y debía prepararme para el golpe definitivo. Si quieres saber qué pasó cuando di el giro final, sigue leyendo el próximo capítulo. Te prometo que te dejará atónito. Tras el enfrentamiento con Sofía en Málaga, pensé que había protegido el legado de Isabel y mío. Pero para asegurarme de que estuviera a salvo para siempre, debía tomar una decisión final no solo por justicia, sino por valores más grandes. Aunque mi salud está debilitada, sentía una extraña serenidad, como si Isabel sonriera desde el más allá. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger lo que más valoras, sigue leyendo para ver qué hice. Y si este drama te conmueve, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué harías al estar entre la lealtad familiar y el honor. Estaba sentado en la pequeña oficina del notario Luis Navarro en Málaga, con la mano aferrando el bastón, tratando de contener el dolor articular que se extendía desde las rodillas hasta la cadera. La luz matutina de Málaga se filtraba por la ventana iluminando una pequeña foto familiar en el escritorio de Luis Isabel y una joven Sofía sonriendo a mi lado en el jardín de Granada. Saqué del bolsillo una vieja pluma estilográfica, un regalo de Isabel cuando firmé mi primer gran contrato de construcción, con la tinta desvaída pero aún cargada con su calidez. Acaricié suavemente la pluma sintiendo como si Isabel estuviera a mi lado susurrando, «Haz lo correcto, Federico». Un leve dolor torácico me obligó a detenerme sacando una pastilla para el corazón de la caja en la mesa y tragándola con un sorbo de agua. Sabía que cada batalla exigía lo último de mi fuerza, pero estaba decidido a proteger nuestro legado. Luis Navarro, con voz grave y serena, abrió una carpeta de documentos. «Federico, has transferido la propiedad de la villa a la Fundación Segunda Oportunidad para ayudar a las personas sin hogar, pero manteniendo el derecho de uso de por vida. Es un acto de gran generosidad». Asentí con la voz ronca. Es la forma de cumplir mi promesa a Isabel. Pero entonces sonó el timbre, y Sofía, Diego, Antonio, Carmen y un abogado entraron. Sofía, con los ojos encendidos de furia, levantó un fajo de papeles. «Firma esto, papá, o te demandaremos por obstruir a la familia». El abogado, con aire confiado, añadió, «Señor Fernández, entregue la villa para evitar problemas legales». Apreté la pluma sintiendo como si Isabel me diera fuerza y respondí con firmeza. «No pueden llevarse lo que Isabel y yo construimos». Sofía gritó con voz cargada de rabia. «Eres egoísta. Mamá querría que ayudara a la familia de Diego, no como tú aferrándote a la villa». Sus palabras fueron como un puñal. Recordé 1995 cuando vendí un terreno valioso en Málaga para pagar la universidad de Sofía. Ella me abrazó entonces prometiendo no olvidarlo nunca, con los ojos llenos de gratitud. Ahora estaba frente a mí llamándome egoísta como si esos sacrificios nunca hubieran existido. «No menciones a tu madre», respondí con la voz temblando de ira, acariciando la pluma.
Isabel estaría horrorizada por tus acciones. En ese momento, Luis Navarro abrió otro documento con voz tranquila. Sofía, tengo una carta de Isabel que creó un fondo benéfico secreto a nombre de Federico. Él lo usó para transferir la villa a la Fundación Segunda Oportunidad. Sofía palideció gritando, «¡Eso es venganza!». La miré con voz grave y triste. «No, hija, esto es justicia». Se volvió hacia el abogado, pero él negó con la cabeza incómodo, sabiendo que sus documentos no tenían validez. Entonces sonó el timbre otra vez, y Juan, el antiguo jardinero de la villa, entró sosteniendo un documento. «Señor Federico, tengo un contrato que Sofía envió a un agente inmobiliario para vender la villa hace un mes». Sofía se desplomó en una silla con el rostro pálido, murmurando, «No es posible». Diego la levantó susurrando, «Vámonos, Sofía». Antonio y Carmen en silencio salieron con el abogado completamente derrotados. Me dejé caer en la silla con la mano temblando mientras colocaba la pluma en la mesa, sintiendo como si Isabel sonriera desde el más allá. Recordé 1995 cuando sacrifiqué tanto para darle un futuro a Sofía y 1985 cuando derroté a un gran competidor en la construcción con una estrategia audaz. Hoy había ganado de nuevo, no solo protegiendo la villa, sino transformándola en un legado significativo para la comunidad de Málaga a través de la Fundación Segunda Oportunidad. Pero la tristeza seguía pesando, había perdido a Sofía. Miré por la ventana con la luz de Málaga desvaneciéndose en las calles familiares, y me dije a mí mismo, hice lo correcto, pero ¿por qué aún duele? Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de Ana, una vecina antigua. «Señor Federico, Málaga está orgullosa de usted. Es un ejemplo de generosidad». Sus palabras me hicieron sonreír, pero no borraron el dolor de perder a mi hija. La justicia a veces exige sacrificar los lazos más queridos, pero la generosidad puede transformar el dolor en algo significativo. Aprendí que aunque ganes la pérdida de un vínculo familiar, deja un vacío que no se llena. Al salir de la oficina de Luis, sentía una mezcla de serenidad y tristeza. La villa estaba segura, y el legado de Isabel viviría a través de la Fundación Segunda Oportunidad. Pero mi historia no termina aquí. Si quieres saber cómo encontré la libertad después de todo esto, sigue leyendo el capítulo final. Te prometo que te conmoverá. Capítulo 8. La nueva libertad. Después de proteger el legado de Isabel y mío, regresé a la villa de Granada no para luchar, sino para encontrar la paz. Aunque mi corazón aún dolía por la pérdida de Sofía, sentía una extraña serenidad como si hubiera recuperado una parte de mí mismo tras la tormenta. Este es el capítulo final de mi historia, donde aprendí que el amor a veces requiere límites y el honor es la luz que guía el camino. Si alguna vez has tenido que establecer límites para protegerte, sigue leyendo para descubrir cómo encontré la libertad. Y si esta historia te toca el alma, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué harías al estar entre el cariño familiar y la dignidad. Estaba sentado en la terraza de la villa de Granada, con la mano aferrando el bastón y una taza de té de manzanilla, aún tibia, en la mesa a mi lado. El lago de Granada brillaba bajo el sol como un espejo que reflejaba los días felices con Isabel. Las pequeñas olas danzaban en la superficie susurrando recuerdos de las tardes en que nos sentábamos aquí, tomados de la mano, soñando con un futuro tranquilo. Saqué del bolsillo un pequeño relicario, un regalo de Isabel por nuestro 30º aniversario de boda, con una diminuta foto de ella y una joven Sofía, ambas sonriendo bajo el sol de Granada. Acaricié suavemente el relicario, sintiendo como si Isabel estuviera a mi lado susurrando, «Lo hiciste bien, Federico». Un dolor articular en las rodillas se encendió y un leve dolor torácico me obligó a sacar una pastilla para el corazón del bolsillo, tragándola con un sorbo de té. Pero no presté atención. Estaba disfrutando de una paz que pensé que había perdido para siempre. Carlos, el joven que me ayudó a convertir la villa en una pesadilla tecnológica, estaba en el patio desmantelando el sistema. Señor Federico, llamó con la voz entusiasta y el sudor brillando en su frente. Ya quité todos los sensores y altavoces. La villa está en paz otra vez. Sonreía sintiendo. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Protegí este lugar. Eres parte de este legado.
Carlos enrojeció sacudiendo la cabeza. No, señor, usted es quien lo hizo todo. Todo Málaga habla de su generosidad. Sus palabras me calentaron el corazón, pero cuando volvió a su trabajo, abrí mi billetera y vi una vieja foto de Sofía a los 5 años, sonriendo radiante junto a Isabel y a mí bajo un olivo en el jardín de Granada. Un leve dolor torácico regresó y mis manos temblaron al acariciar la foto. Establecer límites con Sofía era necesario, pero la pérdida de mi hija seguía siendo una herida que no sanaba. Recordé las noches en Granada cuando Isabel y yo nos sentábamos con Sofía enseñándole la lealtad y el amor familiar. La familia es el lugar al que siempre volvemos, decía Isabel abrazando a Sofía con los ojos llenos de esperanza. Pero ahora Sofía me veía como una carga, y esas lecciones parecían no haber existido nunca. Miré el lago de Granada recordando las últimas palabras de Isabel en su lecho de muerte: vive con dignidad, Federico, aunque eso signifique perder a los seres queridos. Apreté el relicario sintiendo que ella me recordaba que el amor verdadero requiere fuerza y que a veces la paz llega con la distancia. Susurré para mí mismo: Isabel, cumplí nuestra promesa. El teléfono vibró con un mensaje de Ana, una vecina antigua de Málaga. Señor Federico, toda la comunidad está orgullosa de que haya entregado la villa a la Fundación Segunda Oportunidad. Es un ejemplo de generosidad. Sonreí, pero mi corazón seguía apesadumbrado. Quería compartir esta alegría, pero mis amigos cercanos habían fallecido y los parientes me evitaban por las mentiras de Sofía. Esta victoria, aunque significativa, era solo para mí. Pero entonces llegó una carta de la Fundación Segunda Oportunidad, que me dejó atónito. Hemos nombrado nuestro programa de ayuda a personas sin hogar, la Fundación Federico e Isabel Fernández. Sentí las lágrimas arder en mis ojos con la mano temblando sobre el bastón, sintiendo que el legado de Isabel y mío no solo vivía en la villa, sino en los corazones de aquellos que ayudábamos. En ese momento un mensajero trajo una carta de Sofía: papá, lo siento, pero reconsidera para mantener la paz familiar. La leí con la mano temblando, sintiendo una parte de mi corazón que aún quería perdonar. Pero entonces recordé sus palabras llamándome carga y sus intentos de apoderarse de la villa con documentos falsos. Rasgué la carta susurrando: no, Sofía. La paz no se construye sobre la traición. Ese acto me liberó del peso de un amor ciego. Miré el lago de Granada, sus aguas brillantes, como un símbolo de libertad y límites naturales. Al levantarme dispuesto a dejar la terraza, un rostro familiar, apareció en la verja el padre Miguel, el sacerdote de la iglesia local de Málaga. Señor Federico, dijo con voz cálida, Málaga está organizando un evento para honrar su generosidad. Ha dado esperanza a muchos. Sonreí sintiendo que la comunidad me abrazaba, llenando parte del vacío que Sofía dejó. Gracias, padre Miguel, respondí, pero solo hice lo que Isabel habría querido. Él asintió con ojos llenos de respeto. Ella estaría orgullosa de usted. Miré el lago de Granada una vez más, sintiendo que el dolor se disolvía en el agua. Ya no era el padre manipulado. Era Federico Fernández, un hombre que vivía fiel a sus valores, encontrando serenidad en medio de la tormenta. La villa había recuperado su paz, y el legado de Isabel viviría a través de la generosidad. Aprendí que la verdadera bondad requiere fuerza y la libertad llega cuando estableces límites, incluso si eso significa perder a un ser querido. Susurré a Isabel. Lo logramos, amor. Por primera vez en años me sentí ligero, como si la tormenta hubiera pasado dejando un cielo despejado. La verdadera bondad requiere fuerza y la paz a veces llega con la distancia. Aprendí que aunque el corazón duela, establecer límites es la forma de vivir fiel a ti mismo y proteger lo que más valoras. Al bajar de la terraza con el sol de Granada envolviéndome, sentí una nueva libertad. La villa estaba en paz y el legado de Isabel viviría a través de la generosidad. Mi historia termina con esperanza, no por la victoria, sino porque recuperé mi esencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Si tienes una historia sobre establecer límites para proteger tu honor, compártela. Me encantaría escucharla.